Pero por favor abran sus Biblias al Salmo 119. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de este salmo, el Salmo 119. Y la estrofa o la estanza que nos corresponde en esta mañana estudiar es la que abarca los versos del 145 al 152. Salmo 119, versos del 145 al 152. Ya nos quedan 4 estrofas nada más de 22. Hoy vamos a ver la siguiente y quedarán solamente tres estrofas más. Y ha sido lindo este tiempo ahí. Aunque también, no sé ustedes, pero siento un poco de tristeza, ¿verdad? Porque hemos estado caminando con el salmista y ha sido de mucha bendición estar estudiando todo lo que a lo largo ya de 145 versículos nos ha escrito, 144. Pero bueno, ha sido de mucha bendición el estar observando ese deseo que tiene él de agradar a Dios, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en esta sección vamos a observar de manera muy especial cómo el salmista, por medio de la aflicción, por medio del clamor incluso que hace a Dios y de la expectativa que tiene en Dios, aún en momentos de dificultad, el salmista nos ayuda a pensar a que nosotros debemos, como él, seguir pensando bíblicamente, seguir trayendo a nuestra memoria la palabra de Dios para entonces en esos momentos de dificultad actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque es una realidad. Dios nos da por medio de la Biblia. Si Dios se dirige a la humanidad, lo hace de una manera muy especial. Y lo sabemos, es a través de la palabra de Dios. Entonces Dios nos da por medio de su palabra, de la Biblia, la esperanza y el consuelo que necesitamos cuando atravesamos dificultades. Eso lo hace de manera muy especial y particular nuestro Dios. Nuevamente, Dios por medio de su palabra nos da esperanza y consuelo cuando estamos ahí atribulados, cuando pasamos momentos de dificultad, mientras al mismo tiempo nosotros debemos estar ahí acudiendo a Él en oración, no esperando que Él nos hable con voz audible, porque ya no hace eso. Eso lo hacía antes. Lo hemos estudiado hoy en Hebreos, que Él habló muchas veces y de muchas maneras a los padres en otro tiempo, y lo podemos recordar mediante visiones, sueños, a veces Él hablando directamente a las personas, pero ahora lo hace por medio de su palabra. Entonces, aun y cuando el salmista se encuentra en esa época donde Dios hablaba de muchas maneras, él sabía que la palabra de Dios, la revelación especial era algo muy importante para su vida. Y nuevamente nos hace ver que Dios, por medio de su palabra, de la Biblia, nos da esperanza, nos consuela mientras estamos atravesando dificultades, problemas, y al mismo tiempo estamos clamando a Él por su ayuda. Estamos pidiendo que Él, por favor, intervenga, ¿verdad? Pero principalmente no para que nos saque de los problemas, aunque es bueno orar. O sea, podemos orar y pedirle al Señor, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, por favor, ayúdame a conseguir un empleo, ayúdame a cristalizar este proyecto ahí en el trabajo. Es bueno, pero principalmente lo que debemos hacer, y quizá muchas veces no lo hacemos, es pedirle a Dios ayuda, su intervención, clamando para que Él nos ayude a obedecer su palabra en esos momentos de aflicción, en esos momentos de tribulación. Porque somos personas con emociones, con sentimientos, y cuando pasamos por situaciones difíciles, en lugar de centrar nuestra atención en la palabra de Dios, en su carácter, corremos a hacerle caso a nuestras emociones, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver a través de la vida del salmista cómo él clama a Dios en un momento de angustia, de tribulación, y no clama porque Dios lo saque de ahí, sino porque Dios lo haga obediente a su palabra. Y eso es muy lindo. El que clama a Dios por obediencia, hermanos, recibe consuelo de Dios en la aflicción. Nuevamente, el que clama a Dios por obediencia recibe consuelo de Dios en la aflicción. Y esto lo vamos a examinar en 2 apartados aquí de esta estrofa. En los versos del 145 al 148 vamos a observar el clamor por protección divina. Clamor por protección divina. Versos del 145 al 148. Y de los versos del 149 al 152 vamos a ver el clamor por atención divina. Clamor por atención divina. Y esto es simplemente para ayudarnos a
a estructurar un poco la argumentación que hace un autor, ¿verdad? Ustedes saben, estos bosquejos que nosotros ofrecemos no es Biblia, ¿verdad? Propiamente, no es palabra de Dios, la palabra de Dios está acá. Pero claro que nosotros cuando ofrecemos este tipo de bosquejos en base a lo que observamos en la palabra de Dios, no es que nos inventemos algo y digamos algo, sino porque lo extraemos de lo que está aquí y podemos definir, bueno, de aquí a aquí podemos observar esto en la palabra de Dios y de acá a acá podemos notar esta otra cosa. Entonces, nuevamente, primero vamos a ver el clamor por protección divina y después el clamor por atención divina. Pero vamos a leer la palabra de Dios juntos, que es un momento muy especial. Aquí no hay error cuando leemos la palabra de Dios, a menos de que alguien no sepa leer, ¿verdad? Pero no hay error aquí. Puede haber error en la predicación, en un sermón, en una enseñanza, pero en la lectura no. Entonces, prestemos atención a la palabra de Dios. Vean ahí Salmo 119, comenzando en el 145. Síganme ahí con su vista, por favor. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Yahweh, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Yahweh, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos concedes en tu gracia poder levantarnos con bien y disfrutar de un nuevo día, especialmente de este día del Señor, donde podemos venir a este lugar, a este hotel, y nos regalas al proveernos por medio de las ofrendas, Señor, que tú pones en nosotros dar aquí en la iglesia, el congregarnos aquí, tener este espacio, este salón principal para reunirnos todos los adultos, también poder disfrutar de este espacio afuera, la mesa de registro, los libros, incluso ofreciendo ahí literatura de sana doctrina. Gracias, Señor. Gracias también por el espacio de los niños que nos das. Oramos en esta mañana dándote gracias por las personas que están encargadas de todo el funcionamiento de este hotel. Oramos por su salvación, la salvación de ellos, del personal administrativo, Señor. Permítenos y concédenos, Señor, en tu gracia, mientras estamos ahí interactuando con ellos, compartirles tu palabra, hablarles del Evangelio. Concédenos también, Señor, adornar la doctrina, que ellos puedan ver reflejado tu Evangelio en nuestras vidas, Señor, y de esa manera también poder ser guiados a ti. Gracias por esta mañana, por este momento tan especial, donde podemos venir en el nombre de Jesucristo a ti para adorarte, para exaltar tu nombre y para también recibir de ti, Señor, tu palabra. Oramos pidiéndote, por favor, que nos perdones, que limpies nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Que nos ayude, Señor, también a prestar atención a tu palabra, a ser personas humildes que vienen a ti abandonando cualquier orgullo, cualquier pensamiento altivo en contra de tu palabra, que podamos con humildad recibirla, Señor, y eso sabemos, es una obra tuya, Señor. Por eso te rogamos tu intervención de esta manera en nosotros, que nos ilumines para entender tu palabra. Y que podamos, cada uno ahí en nuestros lugares, poder pensar en aplicaciones prácticas mientras estamos leyendo la palabra, a tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia, por todas las iglesias locales aquí en la ciudad, donde hay pastores, ancianos que predican fielmente tu palabra y están procurando agradarte, Señor, todos los hermanos alrededor de esta ciudad. Gracias, Señor. Oramos, por favor, también que tu nombre sea glorificado y que les guíes en sus servicios el día de hoy. Todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues el primer punto, ¿alguien lo anotó? A ver si es cierto. Clamor por protección divina. Clamor por protección divina. Y como les decía hace unos momentos, no es que nosotros nos inventemos ahí los
bosquejos, ¿verdad? Pero vean cómo inicia. Clamé, ¿verdad? Clamé. Pero antes de ver los detalles ahí en esta sección, podemos recordar incluso que en la sección anterior, es decir, en la estrofa anterior, el salmista hace una sola petición en esa estrofa. A ver si alguien la encuentra. En los versos del 137 al 144, hace una sola petición el salmista. A ver ahí los más detallistas, ¿verdad? Dame entendimiento y viviré. Hace una sola oración en esa estrofa, ¿verdad? Donde está compuesta por 8 versículos. Una sola oración. Y es interesante, pero pareciera que el salmista nos quiere dejar ver que si tiene una sola oportunidad para hacer una sola petición a Dios en una sola estrofa, no la va a desperdiciar pidiendo salud, pidiendo riquezas, pidiendo libertad, sino que la va a aprovechar para pedirle a Dios, observen ahí, que le dé entendimiento, que le dé discernimiento. Y la pregunta es, ¿pero entendimiento en qué, verdad? ¿Discernimiento en qué? En estrategias humanas, en comportamientos de hombres exitosos a su alrededor, porque muy probablemente había personas en el ámbito, en esa época, sobre todo pensando en los autores de los salmos, personas que probablemente los que escribieron los salmos fueron obviamente pues personas que digamos que formaron parte de los levitas, David, los hijos de Coré, etcétera, que también formaron parte de peleas, ¿verdad? Guerras ahí, quizá la necesidad de ser inteligentes, tener destreza militar. Pero el salmista no pide nuevamente, no desperdicia su oración, la única oración que tiene en la estrofa anterior nuevamente para pedir riquezas, habilidad, destreza, sino que él la aprovecha para pedirle nuevamente, vean ahí el 144, dame entendimiento. Es decir, él pide entendimiento, pide discernimiento. Pero la pregunta es, ¿en qué? ¿En qué? Pues en la palabra de Dios. Es algo que ya nos lo ha dicho a lo largo de 18 estanzas. Él ha enfatizado mucho la palabra de Dios. Ha exaltado a Dios y ha también de la misma manera exaltado la palabra de Dios al estar trayéndola a su memoria y decididamente practicarla. Pero vean simplemente si esto les he dicho y ustedes lo han visto, cómo en 18 estanzas él tiene muy presente la palabra de Dios en su vida. Vean simplemente en esta estanza que nos corresponde ahí, en los versos del 145 al 152, cómo tiene en su cabeza la palabra de Dios. Vean el 137, en los juicios rectos de Jehová. 138, en los testimonios fieles de Dios. 139 y 140, en la palabra inerrante de Dios. En los mandatos de Dios, verso 141. 142, en la ley de Dios, que es verdad. 143, en los mandamientos de Dios, que son su deleite. Todo esto en la sección anterior. Pero si vemos la sección actual, la que nosotros vamos a estudiar, habla ahí, escribe 145 de los estatutos de Dios que él quiere guardar. Nuevamente lo repite en el 146, estatutos de Dios que quiere guardar, desea guardar. 148, en esos mandatos de Dios en el que él quiere meditar, incluso esperar. 147, dice, vivifícame, oh Dios. Verso 149, conforme a tu juicio. Todos tus mandamientos son verdad. 151. He entendido tus testimonios. Entonces, nuevamente él pide y desea ser hallado como una persona que tiene un discernimiento, que ha obtenido de parte de Dios un entendimiento de la palabra de Dios. Este hombre ha entendido, verso 105, vean, ha entendido que la palabra de Dios es lámpara a sus pies. Él lo ha entendido, que hay algo que es la lámpara que necesita para vivir en un mundo completamente oscuro y en tinieblas. Vean el 105 nuevamente, él dice, la palabra de Dios es mi lámpara, es mi lámpara. También ha reconocido su necesidad de que Dios intervenga para que abra sus ojos. Él se ve incapaz, porque en el 18 dice, 119, 18, le pide a Dios que abra sus ojos
para que él entonces pueda mirar la ley de Dios y así entonces observar en la ley de Dios las maravillas de Dios y practicarlas. De hecho, en el verso 17 vemos que ese es su mayor bien y está pidiendo eso a Dios. Ahora, si ya sabemos que él no pide riqueza, salud, destreza militar, sino pide entendimiento en la palabra de Dios, ¿por qué será que aprovecha esta oportunidad para orar a Dios de esta manera y pedirle entendimiento nuevamente en lugar de que incluso le saque de los problemas? ¿Por qué será? Es necesario preguntarnos, ¿verdad? Porque este hombre entiende que si logra comprender verdaderamente, que si logra discernir realmente la palabra de Dios de manera continua, de manera consistente en todos los días de su vida, entonces podrá conocer el carácter de Dios. Podrá conocer también cuáles son los propósitos de Dios en cada situación en la que se enfrente, en cada etapa de su vida. Y ese entendimiento lo hará sostenerse en la pobreza o en la riqueza, aunque Dios lo mantenga rico o lo mantenga pobre. Eso lo hará entender y lo hará sostenerse en la salud o en la enfermedad, porque sabrá que Dios es soberano. Y si le está permitiendo una enfermedad que no le ha permitido o no le ha concedido sanarse, restablecerse, es porque Dios ha establecido qué es lo mejor para él en ese momento. Por eso es importante, y el salmista lo entiende, en los momentos de dificultad no pide libérame de los enemigos, sino libérame de mí mismo, de olvidarme de tu ley, de olvidarme de tu palabra, nuevamente porque un entendimiento correcto de la palabra de Dios te lleva a conocer verdaderamente el carácter de Dios, los propósitos de Dios, y eso en la enfermedad o en la salud, en la pobreza o en la riqueza, en la persecución o en la libertad, te va a sostener, te va a sostener. Este hombre entiende que si logra comprender la palabra de Dios, entonces podrá conocer su carácter, su voluntad, y eso lo hará sostenerse. Lo que necesitamos, hermanos, es conocer más y más y más a Dios. Y la forma en la cual nosotros conocemos a Dios es a través de este libro. Es a través de este libro. Entonces, en la medida en que nosotros estudiamos este libro, leemos, estudiamos, interpretamos y aplicamos este libro, es que conocemos a Dios. Conocemos su carácter, conocemos su voluntad. Y esto nos capacita, lo hemos estado diciendo, nos capacita para agradar a Dios. Para agradar a Dios, nos sostiene en la adversidad, nos ayuda a, digamos que enaltecer la fama gloriosa de nuestro Dios y no a que blasfemen a nuestro Dios a causa de nuestra vida, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar. ¿Quién quisiera perjudicar la fama de Dios entre nosotros? Yo creo que nadie, ¿verdad? Al contrario, todos queremos enaltecer la fama de Dios. Y es por eso que el salmista sabe que él corre el peligro de que otros lo observen en la dificultad. Esos que se alejan de Dios, que lo vamos a ver, y de la palabra de Dios, lo observen y entonces deshonren a Dios. Su fama se vea afectada. De la misma manera nosotros somos llamados a eso, a procurar agradar a Dios mientras estamos leyendo su palabra. Ahora, en esta sección, a diferencia del anterior, donde nada más en el verso 144 hay una oración, acá hay muchísimas peticiones. Hay muchos clamores del salmista. Vean cómo inicia ahora sí el verso 145. Clamé con todo mi corazón. Esta palabra clamé al inicio en el 145 se repite, es la misma palabra del 146 en el original, cuando dice clamé, a ti clamé. Y luego en el verso 147 se reitera, no con la misma palabra, pero sí con un sinónimo, nuevamente desde el original, cuando dice y clamé. Entonces la idea es lo mismo, está haciendo exactamente lo mismo, está clamando a Dios, está clamando a Dios. Pero eso no es todo, porque aún en el verso 149, digamos que escuchamos las tonadas de ese clamor, cuando le dice a Dios, oye mi voz, oye mi voz. A todas luces una, digamos, torrente de clamores, oraciones, peticiones que hace nuestro autor, pero de manera interesante, una vez más, aun y cuando se encuentra ahí en graves dificultades, y lo vamos a ver, no ora porque Dios le saque de los problemas, sino ora porque Dios lo ayude a practicar la palabra de Dios en medio de los problemas.
Pero veamos ahí los detalles. Primer punto, clamor por protección divina. Observen ahí sus Biblias. Verso 145, clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Yahweh. Este hombre que forma parte del pueblo de Dios, es decir, del pueblo de Israel, nos deja ver muy pronto, muy rápido, que está clamando al Dios de pactos. Vean ahí nuevamente, clamé con todo mi corazón, respóndeme, Yahweh. Y pareciera que hace esto, este clamor, esta oración, en medio de un peligro latente, porque vean el 150, se acercaron a la maldad los que me persiguen. La Biblia de las Américas lo traduce mejor. Se me acercan los que siguen la maldad. Y es debido a esta situación que es realmente problemática en su vida que el salmista comienza rápidamente su estrofa clamando a Dios, clamando a Dios. Un clamor que lo hace con un verbo imperativo. Y esto a veces nos choca, ¿verdad? Pero lo hace con un verbo imperativo. No para hacernos notar que está dándole una orden a Dios, donde Él es el que está encima de Dios y Dios le obedece, ¿verdad? Sino más bien con un tono de urgencia, un tono de desesperación en un sentido, para que Dios intervenga en su vida. Vean nuevamente el 145. Clamé con todo mi corazón. Y cuando dice con todo mi corazón es con todo mi ser. Es como si dijera, clamé con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma. Estoy clamando a ti con todo mi ser. Y este es su clamor, vean ahí. Respóndeme, Yahweh. Respóndeme, Yahweh. Y uno pensaría, libérame, ¿verdad? Pero no es así, vean lo que añade. ¿Qué es lo que añade ahí? 145. Y guardaré tus estatutos. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Pero nuevamente en cuanto al clamor, antes de poder estudiar un poco esta petición de que Dios le responda para algo en particular, necesitamos ver el tono, ¿verdad? El tono con que hace ese clamor, nuevamente con un imperativo denotando una urgencia. Es como cuando un hijo está ahí siendo perseguido por un perro, ¿verdad? Y lo va a morder y pues le grita a su papá, papá, ayúdame, ¿verdad? Para que pues no le muerda el perrito. Así es como el salmista clama a Dios, clama a Dios. Pero no clama como el niño clama para que el perro no lo muerda, el salmista para que los perseguidores no le ataquen, sino clama para que Dios mismo lo libere del mismo. Porque vean que le dice, respóndeme y o para qué guarde tus estatutos en el futuro. No lo hace para que lo rescate de sus enemigos, sino para que lo rescate, escuchen bien, de olvidarse de la Biblia de Dios, de olvidarse de Dios, de su palabra en la dificultad, en los problemas. Porque somos muy prontos para olvidarnos de Dios. Somos muy prontos cuando estamos ahí en momentos, situaciones difíciles, para hacer caso a nuestras emociones, al consejo de otros, al pensamiento de otros y no correr rápidamente a la palabra de Dios y pensar, ¿qué está pasando acá? ¿Cuál es la perspectiva bíblica de eso? ¿Cuál es la visión de Dios en medio de todo esto que está pasando? El autor de este salmo le dice a Dios, respóndeme, Yahweh, y guardaré tus estatutos. Muy probablemente este hombre sintió ahí ansiedad, preocupación, temor, porque es una realidad. Vean nuevamente el 150, personas malvadas estaban acercando a él, con una intención y un objetivo muy claro, dañarle. Muy probablemente, como todo ser humano, somos personas emocionales, tenemos sentimientos, tenía cierta preocupación, ansiedad, temor, porque personas de manera injusta le estaban persiguiendo y tenían un objetivo, dañar su vida. Pero el salmista, hermanos, no se preocupa en eso, porque ve eso como algo en que preocuparse y que atender, pero tiene una mayor preocupación. Tiene una mayor preocupación, tiene, digamos que una más grande preocupación. No tiene temor de los que le van a dañar, aunque los está observando, lo vemos, aunque los está observando, pero tiene un temor más grande y ese temor es fallarle a Dios. Ese temor es abandonar la palabra de Dios, no prestar atención a la palabra de Dios, no obedecer la palabra de Dios, no obedecer el consejo bíblico.
porque sabe que corre el peligro real. En esos momentos, corre un peligro real. Abandonar la palabra de Dios, abandonar el consejo de Dios, no hacer caso a lo que Dios ha establecido, sino actuar conforme a sus ideas, en base a sus emociones, sentimientos. Su petición nuevamente no es que Dios le libere de sus problemas, sino más bien que lo mantenga sujetado a su palabra en medio de sus problemas. ¿Cuántas veces hacemos esto, hermanos? ¿Cuántas veces estamos ahí pasando por situaciones y le pedimos, Señor, ayúdame a pensar bíblicamente en esto? Ayúdame a recordar tu palabra. Ayúdame. ¿Y cuántas veces no tenemos realmente la palabra de Dios en nuestro corazón de tal forma que vienen esos momentos y entonces podemos recordar la palabra de Dios, sujetar los pensamientos ahí que se levantan en contra del consejo de Dios, desecharlos y pensar en la palabra de Dios? Hermanos, si no prestamos atención a la palabra de Dios en los momentos de dificultad, seguramente actuaremos de manera equivocada. Ya sea en base nuevamente a nuestras emociones, nuestro corazón engañoso, o incluso somos muy dados en esos momentos a andar buscando consejos de personas, ¿verdad? Y bueno, vamos con una persona y luego con otra y con otra hasta encontrar a la que queremos que nos diga lo que queremos que nos diga. Así es, así somos, ¿verdad? A veces actuamos de esa manera. El mayor peligro que corremos en las dificultades no es físico, sino espiritual. Espiritual. Porque al no atender el consejo de Dios, seguramente nos desviaremos del consejo de Dios. Por eso el salmista continúa clamando a Dios. Y vean el 146, cuál es ahora su clamor. A ti clamé. Y vean cuál es el clamor ahora. Allá en el 144 le dice, respóndeme, ¿verdad? Respóndeme. Pero vean cómo de manera muy intencional entiende la situación que puede atravesar, en la que puede estar ahí en peligro al no obedecer la palabra de Dios. Le dice, sálvame. Yo no pensaría, ¿sálvame? Sálvame, sí, de mis enemigos, sálvame de los que me persiguen, sálvame de una situación física. No, sálvame para que guarde y guardaré tus estatutos. ¿Por qué hace esta oración? De nuevo, porque en esos momentos de dificultad, su mayor peligro no es físico, su mayor peligro no es lo que le puedan hacer las personas, aunque nuevamente Él los está viendo, los está observando. Él considera el mayor riesgo, el mayor peligro, un tema espiritual. Abandonar a Dios, abandonar el consejo de Dios. Y muchas veces cuando estamos ahí observando estos pasajes, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, recordamos como hace algunos días, algunos domingos, ahí el pecado original, ¿verdad? Y vemos ahí pues que fue por causa de una desobediencia. Decimos, uy, una desobediencia, ni siquiera blasfemaron a Dios, ni siquiera, digamos que sí, maldijeron a Dios y hicieron algo muy feo. Lo que hicieron fue desobedecer a Dios, ¿verdad? No atender el consejo de Dios. Y vemos cuál es la perspectiva de Dios en ese pecado. Por eso nuestro salmista, el autor de este salmo, reconoce y entiende que su mayor peligro es ese. No atender el consejo de Dios. No estar ahí atendiendo la palabra de Dios y practicándola en su vida. En otras palabras, este hombre está clamando a Dios en medio de ese gran problema y le pide, por favor, Dios mío, respóndeme, sálvame, cuídame de no prestar atención a tu palabra por estar prestando demasiada atención en estos que me están persiguiendo, en estos que me quieren dañar. Sálvame de estar prestando demasiada atención en las circunstancias y de no prestar atención en tu carácter, en tu palabra, en tu propósito. Aquí tenemos, hermanos, un ejemplo de cómo debemos orar cuando estamos ahí atribulados, en angustia, cuando tenemos pruebas en nuestra vida. Aquí está un ejemplo. Claro, podemos rogarle a Dios que el Señor, según su voluntad, si estamos enfermos, por favor, Señor, si es tu voluntad, restablece mi salud. Claro, también podemos orar mientras estamos ahí sin un empleo. Por favor, Señor, ayúdame a identificar ese lugar donde pueda trabajar.
Y podemos orar por tantas cosas, peticiones acorde a lo que estamos pasando, pero principalmente y mayormente debemos pedirle a Dios: Señor, ayúdame a en estos momentos recordar tu palabra, no abandonar tu consejo, no actuar fuera de tu voluntad, sino escuchar, recordar, memorizar, recordar tu palabra de Dios y sujetarme a tu carácter y ver cuál es tu voluntad en ese momento, y entonces sujetar mi carne a eso, confiar en ti. Claro, podemos pedirle a Dios nuevamente que nos conceda salud, provisión, un trabajo, hijos, una relación para ir al matrimonio, que suplan nuestras necesidades, pero mayormente, hermanos, escuchen bien, mayormente en esos momentos donde estás siendo afectado, donde te falta algo que sabes que necesitas, debemos de pedirle a Dios: ayúdame a pensar bíblicamente, ayúdame a recordar tu palabra, ayúdame a recordar tu carácter, ayúdame. Porque nuestra mayor necesidad, hermanos, es no desagradar a Dios, no deshonrarlo. Por ejemplo, cuando estamos ahí pasando situaciones difíciles, cuando atravesamos momentos de prueba, primero, y solo por citar algunas cosas, debemos recordar que por medio de la palabra de Dios, Él nos enseña que Él es soberano. ¿De dónde obtenemos ese conocimiento? Quizá alguien de alguna predicación puede decir, ¿verdad? Pero ¿de dónde obtuvo ese conocimiento ese predicador? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Entonces debemos recordar, por medio de la palabra de Dios, en esos momentos de dificultad, que Dios sigue estando en su trono, que Dios sigue siendo el Rey de Reyes, que Él sigue siendo el soberano y que nada se escapa de sus manos. Como a nosotros sí se nos pueden escapar las cosas, ¿verdad? Podemos cometer errores porque, se nos olvidó algo, o pensamos cierta cosa y no fue así como lo pensamos, pero a Dios no se le escapa nada de sus manos. Él es sabio, omnisciente, es eterno, conoce todo, pasado, presente, futuro. Es más, Él creó el tiempo, creó todo, incluso el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se le habrán de escapar las cosas de sus manos, verdad? Entonces, cuando pasamos por momentos de dificultad, debemos recordar por medio de la palabra de Dios que Él es soberano. Por ejemplo, en el Salmo, pueden tomar nota para ir rápido, en el Salmo 11:4, ahí el salmista nos señala que Yahweh está en su santo templo, que Yahweh tiene en el cielo su trono, que sus ojos ven, sus párpados examinan a todos los hijos de los hombres, que Él prueba al justo, pero al malo y al que ama violencia su alma los aborrece. Todo este entendimiento en esos momentos de dificultad nos fortalece, nos sostiene, porque podemos saber que Él está en su trono y que sus ojos ven y examinan todo, y que Él está atento y prueba al justo, y que Él está ahí sosteniendo al justo. Segundo, también, en esos momentos difíciles debemos traer a nuestra memoria la Biblia una vez más, la Biblia, y recordar que por medio de las pruebas Dios está, y lo sabemos y lo hemos repetido muchas veces, y ustedes lo han escuchado muchas veces, pero otra vez es necesario recordarlo, que por medio de las pruebas Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros, algo que un inconverso no puede decir, porque no conoce a Dios. Y qué lindo es saber que en esos momentos de prueba, que estamos sufriendo, que estamos quizá llorando, ¿verdad? Recordar que Dios me está haciendo más dependiente de Él, que Dios me está ayudando a confiar más en Él, a aferrarme a su palabra. Romanos 8, del 28 al 29, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y uno piensa, bueno, es que Dios me va a abrir otra puerta, ¿verdad? Y ese es el bien. No, ese no es el bien. El bien es en el 29 lo que señala ser conformados a la imagen de Jesucristo. Todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. ¿Cuál bien? El bien que Dios ha diseñado para sus hijos, ser conformados a la imagen de Jesucristo. Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primera de Pedro 1:6, si es necesario por un poco de tiempo, vamos a ser afligidos en diversas pruebas, para que nuestra fe sea sometida y sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se manifieste Jesucristo. Entonces, nuevamente, en las dificultades, ¿qué debemos hacer? Recordar, no mi habilidad, mi destreza, no recordar consejos ahí que nos ayuden a
solucionar un problema, sino principalmente y mayormente recordar la palabra de Dios. Debemos recordar primero que Él es soberano nuevamente. Segundo, también traer en nuestra memoria que Dios está usando eso en particular para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y nuevamente, hermanos, este pensamiento, noten, por eso les he llevado a ciertos pasajes, no proviene de nosotros, no proviene del mundo, de los inteligentes de este mundo, de los sabios, de los expertos, ¿verdad? De este mundo, proviene del Dios que creó a los seres humanos, que creó todo, de la palabra de Dios. Por eso la necesidad de prestar atención cómo está orando el salmista. En esos momentos de dificultad le dice, respóndeme para que guarde tus estatutos en el futuro. Sálvame para que aplique tu palabra, guarde tu palabra en el futuro. Aquí inmediato, en esta situación, no olvidarme. Nuevamente, primero, recordar que Dios es soberano. Segundo, saber que Dios está usando todo para ser transformado en mi carácter, parecerme más a Él, a su Hijo. Pero tercero, también recordar nuevamente la palabra de Dios para ser animados a examinarnos. Porque probablemente, no necesariamente, pero probablemente una posibilidad puede ser que lo que estemos pasando es porque Dios nos está disciplinando. Porque no hemos confesado un pecado en particular, no nos hemos arrepentido y Dios está usando eso para hacernos notar nuestras consecuencias y a observar nuestra vida. Primera de Corintios 11:29, ahí vemos con claridad qué es lo que le hace Dios a algunos creyentes que estaban comiendo indignamente la cena del Señor. Los mató. Primera de Corintios 11:29, el que come y bebe indignamente la cena del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre ustedes y muchos duermen. No es que estaban ahí cansados y dormidos, ¿verdad? Es que ya no estaban ahí. Dios les disciplinó de manera muy fuerte. Hebreos 12:6 dice el Señor que al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Y lo hace para algo en particular, no para destruirnos, sino Hebreos 12:10, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Ese es el cuidado que tiene Dios para con sus hijos. Entonces, tercero, también debemos de recordar, mientras estamos ahí pasando por situaciones difíciles, la palabra de Dios y recordar que probablemente necesitamos examinar nuestro corazón. Quizás sea una consecuencia de nuestro pecado, por un pecado no confesado, no arrepentido. Dios nos está disciplinando, entonces es bueno, ¿verdad? Pensar, examinar nuestro corazón. Pero cuarto también, en esos momentos difíciles, nuevamente, recordar la palabra de Dios para pensar que quizá Dios nos mantiene ahí para no pecar, para no pecar. Ahorita les dije, Dios nos tiene ahí por un pecado en particular, ¿verdad? Pero también Dios nos tiene ahí quizá para cuidarnos de no pecar en una situación difícil. Y es lo que le pasó al apóstol Pablo, no sé si lo recuerden. Él ahí en 2 Corintios 12 dice que para que la grandeza de las revelaciones de Dios no le exaltaran, Dios le mandó ¿qué cosa? Un aguijón en la carne. Un aguijón en la carne. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo acá? En eso, ayudándonos a pensar, de acuerdo a lo que nos dice el salmista, a la necesidad de en momentos de dificultad, recordar la palabra de Dios. ¿Cómo voy a recordar la palabra de Dios? Pues primero leyéndola, estudiándola, meditando en ella, memorizándola, ¿verdad? Para en esos momentos recordar todo esto, traer a nuestra memoria. Quinto y último, y solo estamos considerando algunas cosas, debemos de considerar también al traer la palabra de Dios a nuestra memoria, que en esos momentos de dificultad, quizá probablemente también sea como resultado natural de que pues somos cristianos, ¿verdad? Y estamos ahí sufriendo, y está bien. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo entendemos todo esto? ¿Cómo podemos traer a nuestra memoria todo esto? Pues siempre y cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, ¿verdad?
Pero muchas veces no pasa esto porque tenemos nuestra mente, nuestro cerebro lleno de series de televisión, ¿verdad? Somos muy buenos para recordar la serie el personaje aquel. También prestar atención en los artistas, aquel, los futbolistas ahora, ¿verdad? Que está en la final y, no sé, el básquetbol. Somos muy prontos y listos pero Dios nos llama, hermanos. Y no quiere decir que necesariamente sea pecaminoso observar un juego de fútbol, disfrutar de algún deporte, no, pero, hermanos, solo hacernos pensar la necesidad que debiera, digamos que el deseo nosotros de memorizar la palabra de Dios, porque esto tiene una trascendencia eterna en nuestras vidas. Pero regresando ahí a nuestra estrofa, Dios nos quiere subrayar que debemos estar muy conscientes de nuestra necesidad de pensar bíblicamente siempre, pero de acuerdo a lo que vemos aquí en los momentos de dificultad, porque incluso nos deja ver el salmista que él se organiza y se levanta muy temprano. Él se organiza y se levanta desde muy temprano, incluso antes de que amanezca, y también, de hecho, se acuesta muy tarde, después de que anochezca, no para perder su tiempo ahí nuevamente viendo la tele, aunque no había tele, ¿verdad? O buscando ahí alguna, digamos que destreza humana que lo ayude a enfrentar la vida o a ejercitarse. No lo hace así, no lo hace por eso, sino se organiza, se levanta muy temprano antes de que amanezca, se duerme después de que anochezca para aprovechar bien el tiempo que Dios le regala, para ser un buen mayordomo de la vida que Dios le regala, buscando a Dios en su palabra. Y especialmente en los momentos de prueba. Vean 147 y 148. Me anticipé al alba y clamé. Y vean, esperé en tu palabra. 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Ahora, no necesariamente levantarnos muy temprano, acostarnos muy tarde, el no hacerlo o hacerlo es muy piadoso o pecaminoso, pero con esto aprendemos la necesidad, hermanos, en todo tiempo de pasar el tiempo en la palabra de Dios. Nuevamente, ser buenos mayordomos de la vida que Dios nos regala, del tiempo que Dios nos da. Y esto nos ayuda a examinar nuestras vidas. ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a Dios, a la palabra de Dios, a la edificación mutua de mis hermanos, orando por ellos, procurando por sus vidas? ¿Y cuánto tiempo estoy gastando ahí mi tiempo en el celular, en la televisión, en el ejercicio, en el gimnasio, incluso en mi trabajo, ¿verdad? Aunque tengo que trabajar y muchas veces los horarios son de 8 horas. Sí, pero ¿cuánto tiempo y qué deseo tengo realmente de estar cerca de mi Dios que me da la vida? Hermanos, somos llamados a ser buenos mayordomos en todo lo que Dios nos da. Y una cosa que Dios nos da, además de la vida, la salud, la salvación, es precisamente esos tiempos en los que Él nos permite aquí estar en la tierra. En los momentos difíciles debemos recordarnos la necesidad de orar a Dios, de leer la palabra de Dios, de suplicar su intervención, pero también de meditar la palabra de Dios. Porque haciendo esto es que vamos a tener la perspectiva de Dios en todas las cosas. Podremos conocer incluso cuáles son las respuestas de Dios ante las preguntas más difíciles y más dolorosas de la vida. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios al estar no oyendo una voz, ¿verdad? Sino leyendo la palabra en voz con alta voz y escuchando su palabra, meditando en su palabra. Hermanos, cuando pasemos estos momentos, y quizá estés ahí ahora, no sé, pero cuando pasamos estos momentos, en lugar de ahí, digamos que levantarnos muy tempranos angustiados, en lugar ahí de acostarnos muy tarde sin conciliar el sueño, por estar piense en las circunstancias, en las situaciones, en las personas, lo que debemos hacer es sujetar nuestra mente. Hacer como el salmista. Él observa, no es que fuera inconsciente, observa a los que le están persiguiendo, pero no se queda ahí, ¿verdad? Él dirige su mente y su corazón a Dios, clama a Dios porque Dios lo ayude a estar sujeto a Él a través de su palabra.
Debemos sujetar nuestra mente, debemos leer, meditar, estudiar, aplicar la palabra de Dios una y otra vez en nuestra vida. Porque haciendo eso podemos decir como David, Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo, se lo saben, ¿verdad? A veces se nos olvida, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Ahora, ¿cómo es que Dios me va a hacer vivir confiado? ¿Lejos de aquí? No, hermanos, es cerca de aquí, cerca de aquí. Por eso está orando de esta manera. El salmista le dice, sálvame para guardar tu palabra en esos momentos. Nuevamente el salmista clama por protección divina, versos del 145 al 148, pero también por atención divina. Vean el 149, oye mi voz. Y acá continuamos escuchando el clamor, ¿verdad? El clamor de este autor, de este hombre. Una oración que frecuentemente, como les dije, lo hace con verbos imperativos. En el 145 le dice, respóndeme. En el 146, sálvame. 149, oye mi voz. Ahí mismo en el 149, vivifícame, vuélveme a la vida. Y lo hace para hacernos notar que está orando a Dios con mucho fervor y con mucha expectativa. Con mucho fervor y con mucha expectativa para, hermanos, atestiguar la segura intervención de Dios en su vida. Porque vean ahora la información que añade. ¿Por qué él está seguro que Dios va a intervenir en su vida? Porque vean, 149, ¿cómo dice? Oye mi voz, ¿conforme a qué? Conforme a tu misericordia. Y luego no le dice, oh Elohim, ¿verdad? Oh Adonai. Le dice, oh Yahweh, vivifícame conforme a tu juicio. Esto, hermanos, es orar bíblicamente. Esta oración es una oración bíblica. Es como cuando oramos nosotros y decimos, Señor, estamos orando y decimos, en el nombre de Jesús. No es una palabra mágica cuando terminamos las oraciones y diciendo, en el nombre de Jesús, como algunos piensan y dicen, hasta hacen la voz así medio curiosa, en el nombre de Jesús, y ciertas cosas pasan. No, o sea, cuando oramos en el nombre de Jesús, lo hacemos en atención al carácter de Cristo, cuando terminamos esas oraciones. Queremos decirle a Dios, estamos orando así, de acuerdo al carácter de Dios, a la perspectiva de Dios, de tu Hijo. De la misma manera el salmista acá entiende quién es su Dios, cuál es el propósito de Dios, los planes de Dios, y ora conforme a ese carácter de Dios, a lo que Él ha prometido. Y Él dice, oye mi voz, conforme a tu misericordia, lo hemos dicho, amor leal. Amor leal. Y le dice nuevamente, no le dice, oh Adonai, le pudo haber dicho, ¿verdad? Pero le llama por el nombre del Dios de pactos, donde Él recordaba, sabía, entendía que era parte de ese pueblo ante el cual Dios había hecho un pacto. Por eso Él puede orar, puede clamar y decirle, escucha mi voz conforme a tu amor leal, a ese que tú has decidido darme a mí, conforme a ese pacto que tú hiciste conmigo. Por favor, respóndeme. Por favor, vuélveme a la vida. Noten que Él se siente ahí, pues digamos, en un estado peligroso, ¿verdad? De estar ahí casi caído. Le dice, cuando señala ahí, vivifícame, es vuélveme a la vida conforme a tu juicio, conforme a tus justos juicios. Nuevamente apuntando a la palabra de Dios. Y otra vez, esta es una oración bíblica. Es una oración bíblica. ¿Por qué ora así el salmista? Porque conoce la ley de Dios. Conoce la ley de Dios. Conoce la palabra de Dios. ¿Por qué a veces oramos medio curioso? No conocemos la palabra de Dios. No hemos entendido el carácter de Dios. Nuevamente, todo esto para subrayar la necesidad que tenemos siempre de venir a la palabra de Dios y actuar siempre y en todo momento de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Esta misericordia que señala ahí es amor leal, un amor fiel, inquebrantable, fuerte, que no se desvanece, que se mantiene ahí Dios para con los suyos, para con los quien Él ha elegido una relación de pacto. Y en el Éxodo 21 y 2 podemos ver que Dios les dice ahí al pueblo de Israel, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, y añade,
y que muestro mi amor leal a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, con los que Él ha decidido tener una relación de pacto. Incluso ahí en Deuteronomio 7, del 6 al 10, podemos ver lo que le dice en Éxodo a la primera generación de Israel, en Deuteronomio a la segunda generación de Israel, le dice ahí Dios al pueblo de Israel: tú eres pueblo santo, eres pueblo apartado para mí, para Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque yo te he escogido para hacerme un pueblo, no porque tú seas más grande que los demás, sino porque yo te he elegido, yo te he escogido, yo te he separado para mí. Yo he querido escogerte, yo he querido amarte y yo he querido guardar el juramento que he hecho a tus padres. Y es por eso que Él ha escogido derramar un amor leal, fiel, que no se agota para con su pueblo. Por eso el salmista ora y le dice: oh Jehová, oye mi voz conforme a tu amor leal, vuélveme a la vida conforme a tu juicio. ¿Qué está haciendo el salmista? ¿Se está fortaleciendo? ¿De qué manera? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Cómo se fortalece en esta angustia? Está orando, ¿verdad? Clamé, pero ¿cómo se fortalece en esta oración, en medio de esta oración? Al recordar la palabra de Dios, recordar el carácter de Dios por medio de la palabra de Dios. Al estar decidido a no abandonar el consejo de Dios. Es como si este hombre dijera: escúchame Dios, respóndeme de acuerdo al amor leal que yo sé que tú tienes por mí. Clamo por tu ayuda para que pueda vivir de acuerdo a tu palabra en esta situación. Y sé que me vas a contestar porque tú me amas y porque estoy orando de acuerdo a tu voluntad. Se encuentra en una situación difícil y no corre a sus papás, no corre a su consejo, habilidad, o a encontrar a alguien que le diga lo que él quiere escuchar, sino corre a clamar a Dios y a la palabra de Dios. Ha entendido que ahí encuentra la dirección que necesita. Y qué lindo es saber que el salmista disfrutaba de esta relación de pacto con Dios, porque Dios había escogido tener una relación de pacto con Israel. Y también qué bello es saber que nosotros disfrutamos de lo mismo. Dios nos ha incorporado al nuevo pacto. Disfrutamos de una relación de pacto con Él porque Él lo ha decidido. Y Él, así como derramó un amor leal, inquebrantable hacia el pueblo de Israel, derrama sobre todos y cada uno de nosotros su amor leal, que es fiel, que nos sostiene, inquebrantable, que no se agota. Y vean que la situación era difícil, 150, ya estamos terminando. Se acercan a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. O una mejor traducción sería: los que me persiguen tienen un mal propósito. Estos se me están acercando. Y noten ahí, están muy lejos de tu ley. Él está observando su situación, ¿verdad? Nuevamente, no es ajeno a la situación. Está observando, está prestando atención en los detalles. Los que persiguen mal propósito se me están acercando, me están persiguiendo. Y hay algo particular en sus vidas: están muy lejos de tu ley. Y por ende están muy lejos de Dios, ¿verdad? Entonces, su objetivo no es como darle una palmadita al salmista, ¿verdad? Es atacarlo, es dañarlo. Corría un peligro real, tanto físicamente como espiritualmente. Físicamente, porque estos hombres que le perseguían se habían alejado de la ley de Dios, obvio, de Dios mismo, ¿verdad? Y pareciera que estaban dispuestos a todo en contra de este hombre. Pero también el salmista corría un grave peligro espiritual, porque se encontraba en peligro de que él, o sea, el salmista, actuara fuera del consejo de Dios. Ese es su énfasis. Respóndeme, sálvame, para que pueda guardar tu palabra en esta situación. Porque sabe que si actuaba fuera del consejo de Dios, se hallaría en franca y abierta rebeldía contra Dios y contra la palabra de Dios. Y probablemente tomaría decisiones equivocadas que tendrían consecuencias que muchas veces son irreversibles, y nosotros lo sabemos, ¿verdad? A veces cometemos errores, fallas, pecados. Dios nos perdona, confesamos nuestro pecado, nos limpia de todo pecado, pero la consecuencia ahí está. La consecuencia. Y el salmista entiende todo eso.
Entonces este salmista, este autor, aunque fue invadido probablemente por sus emociones, por el peligro real, no deja que sus emociones, digamos que lo envuelvan para tomar decisiones. Es más, ni siquiera nos hace mención de sus emociones, ¿verdad? Él tiene una fe muy racional. Recuerda la palabra de Dios y ha sometido sus emociones a la verdad de Dios. Porque vean lo que dice en el 151. Aunque se dirige a Dios, es como si él mismo se estuviera hablando. Vean, cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Y no sé si han notado este pensamiento tan lindo, pero en medio del peligro, de la angustia, en medio de la maldad, de una sociedad que actúa pecaminosamente, que deshonra a Dios y que cuando somos atacados, dañados, nos impulsa también a nosotros a actuar pecaminosamente, es como si este hombre a quien lo están persiguiendo, personas que lo quieren dañar, hiciera un alto. Es como si tomara un momento para hacerse para atrás, ¿verdad? Y entonces observara toda la escena, tuviera en perspectiva la palabra de Dios, la óptica de Dios, hiciera un alto en esos momentos, ¿verdad? Se hiciera para atrás y dijera, esta es mi realidad. Sí, aquí vienen estos hombres que me persiguen. Aquí vienen estas personas que me quieren ocasionar un daño. Tienen unas intenciones muy perversas. Son personas, hombres que se han alejado de Dios, de la ley de Dios. Pero aunque están lejos de la ley de Dios, es lo que dice, son personas que están lejos de la ley de Dios y quieren dañarme. También esta es mi realidad. Tú, Yahweh, estás cercano de mí. Tus mandamientos son verdad. Mientras estos hombres están lejos de ti, tú estás cerca de mí. Mientras estos hombres vienen a querer dañarme, tú quieres venir a sostenerme. Y este pensamiento, ¿cómo lo obtuvo este salmista? ¿Porque se durmió y se levantó inspirado? No, porque acudió a la palabra de Dios. Y es en base a este pensamiento que él pide actuar bíblicamente, digamos. Pensar bíblicamente, guardando la palabra de Dios, esperando en la palabra de Dios, a pesar de que su situación sea muy negra desde su óptica. El salmista dice, ellos se acercan y piensan maldad, pero tú, mi Dios, estás cerca y piensas bien para mí. Y vean cómo cierra 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los seas establecido. Este hombre no era una persona inmadura espiritualmente, era una persona sabia y entendida. Sí, era débil y dependiente de Dios, pero también era maduro espiritualmente, porque estaba cerca de Dios, orando a Dios, meditando en la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios en su vida. Porque puede confesar delante de Dios y decirle, desde hace mucho que yo he entendido esto. Desde hace mucho que yo he sabido que tú eres así, que tú actúas así, que tu palabra es verdad. He entendido porque he guardado y aplicado tu palabra. Porque tú has establecido de manera muy linda tus testimonios para siempre. Tus testimonios para siempre. Y hermanos, esto denota la idea de que la palabra de Dios es aplicable en todas las épocas, en todas las edades. Escuchen bien, en todas y cada una de nuestras circunstancias, sean buenas o sean malas, es aplicable la palabra de Dios. Nos fortalece, nos santifica, nos salva, nos ayuda a agradar a Dios. Vean, estos testimonios para siempre los has establecido. Son aplicables en todo momento. La palabra de Dios, lo sabemos, es eterna y duradera. En medio de la aflicción, hermanos, debemos seguir orando a Dios, leyendo la palabra de Dios, con el objetivo de aplicar la palabra de Dios. Porque, hermanos, Dios nos da por medio de la Biblia la esperanza y el consuelo que necesitamos cuando atravesamos dificultades. Mientras al mismo tiempo nosotros estamos clamando a Él por su ayuda, principalmente para que nos asista a no desviarnos de su consejo y actuar bíblicamente. Pero también pidiendo su intervención en que si es su voluntad, Él pueda proveernos lo que necesitamos, ¿verdad? Porque el que clama a Dios por obediencia a su palabra en la dificultad, recibe el consuelo de Dios en la aflicción. Pero bueno, oremos para terminar.